Hola amigos, saludos ahí a toda la gente que nos sigue a través de esta página que se llama Oaxaca y sus raíces, a nuestra otra página que se llama Mixtepec y sus tradiciones. El día de hoy nos encontramos acá en Santiago Cuxtlahuaca, día de plaza, viernes, día de plaza, se junta ahí con San Juan Mixtepec, pero pues primero grabamos allá y luego venimos acá en Santiago Cuxtlahuaca. Vamos a ir en el puesto de pulque a ver si encontramos todavía, porque ya es tarde, ya son como a las 2 por ahí, y síguenos acá a ver si encontramos pulque o no. Aja ganti sih ini. Aku bawa ini basuran. Iya sih, iya sih. Aha. ¿No te gustó? No. No, no tomo. Aha. Andy yang buat. Dia, dia. Oke. Oh, ¿sabes? Oh, ahí la casa no. Pues esto es pulque que viene de ahí de Mesón de Guadalupe, San Juan Mixtepec. Ellos son nuestros paisanos allá y siempre vienen a vender pulque, ¿no? Miren nada más, pulque orgánico, ¿sabes? 100% natural, y para la gente que nos sigue a través de esta página, el pulque que viene de Mixtepec en verdad es un pulque bien recomendado y para que vengan a probar, y es muy bueno, ¿sabes? Vamos a probarlo a ver qué tal sabe. Está riquísimo, la verdad. En verdad está muy bueno, ¿no? Por la variedad de agave que se siembra allá en Mixtepec. Pues es en verdad un pulque de lo mejor que puede uno tomar. No sé muy bien de la variedad, pero a lo mejor es agave blanco, y agave verde es lo que se siembra más allá en Mesón de Guadalupe, San Juan Mixtepec, y pues vamos a seguir tomando. Vamos a pedir otro para que vean que sí esto. Ajá. Ahorita vamos a preguntar acá a los señores que venden pulque, para que ellos también nos digan de dónde vienen, qué variedad de pulque venden, para que nuestra gente sepan también de dónde viene ese pulque. En verdad está buenísimo para que vean. Según que el pulque que tiene espumas es de lo mejor que puede uno tomar. No, 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 eso no, es puro. ¿Qué vale el 20? Buenas tardes, a ver si nos puede comentar un poquito de qué pueblo vienen. Estamos haciendo un video para nuestra página, Oh, ahí para la gente que habla el español, ¿no? Para que sepan de dónde viene usted y qué variedad de agave o maguey están sacando de lo que es el pulque. oh, primeramente venimos de aquí de la población de Mesón Guadalupe, aquí, y variedad de maguey, pues tenemos el verde mexicano. Verde mexicano. El verde mexicano, y tenemos el maguey, el blanco oaxaqueño. Blanco oaxaqueño. Blanco oaxaqueño, esos son los dos tipos de variedad. Hay otro tipo que es el verde de la penca ancha. Ajá. Ese sí, es la mera verdad, no sé cuál es su variedad, o sea, su nombre, pero es muy escasa. Esa sí es muy escasa. Y la verde mexicana, la verde mexicana es la más, es la que hay más, pues, que el blanco oaxaqueño. Un blanco oaxaqueño. ¿Y cuál de esas dos variedades que ustedes cultivan ahí, cuál de esas dos variedades sabe mejor el pulque o es igual? Hay un poquito de diferencia. ¿De diferencia? El blanco oaxaqueño, pues, es el mejor. El mejor. Es el mejor. Igual el verde mexicano es igual, nomás que baja muy rápido. Ah, se baja muy Baja rápido. muy rápido. Ese, para cuando... Ahí para la gente que ahorita estuvimos platicando acá con los señores que venden el pulque, pues ellos vienen de Mesón de Guadalupe, ¿no? Y dicen ellos que para el 22 de este mes va a haber una calenda ahí donde empieza la fiesta ahí en San Juan Mixtepec. Es el pulque que van a entregar allá. Para el 24 y 25 también el tepache que van a entregar ellos es del pulque de ellos. Así que vamos a seguir tomando, y pues ahí para, si algún día vienen acá en Cuxtlahuaca, vengan a probar el pulque ahí con nuestros paisanos que vienen ahí de
Mesón de Guadalupe, primera sección.